Bienvenidos a su programa Agroactivo, un espacio del Servicio Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy abarcaremos un tema sumamente interesante que afecta al cultivo de la planta aceitera, que es la flecha seca. Veremos algunas recomendaciones que se dan para disminuir este mal que está trayendo mucho problema en nuestras plantaciones. También tendremos la sección Cápsulas del sector agropecuario y con sabor a nuestra tierra. Veamos. El cultivo de la palma aceitera es muy importante aquí en la región Brunca de nuestro país y en los últimos años hemos tenido un problema fitosanitario conocido como PC o flecha seca. Estamos tratando de mitigar un poco la problemática que ha presentado para la región la flecha seca, por lo que se están implementando buenas prácticas agrícolas. Por tal razón, hemos coordinado con la empresa privada, específicamente con la ASD Costa Rica, quien ha desarrollado investigación al respecto y queremos compartirla con todos ustedes. En términos de flecha seca, hay que tomar en cuenta que es un trastorno complejo. Es un trastorno que engloba una serie de causas que están dentro del agroecosistema. Quiere decir que hay una componente general a nivel de suelo, de planta y de atmósfera. Básicamente, entonces en este caso la flecha seca es la unión de un montón de factores que pueden estresar la planta y la pueden predisponer a presentar los síntomas que se ven en la parte aérea. Y este estrés se ve reflejado en la sintomatología de amarillamiento que vemos en su estado inicial. Posteriormente vemos anecrosamientos, o sea, flechas que están podridas o secas, y en algunos casos las plantas pueden llegar a morir, pero no por flecha seca, sino porque el picudo o porque alguien las mate. En el caso particular del Pacífico Sur de Costa Rica, se ha visto que los primeros no son focos de infección, son primeros sitios donde aparece la flecha seca, coinciden con áreas de suelos de tamaños de partícula más finos, o sea, suelos menos oxigenados naturalmente, y posteriormente el problema se va expandiendo con el tiempo a lo largo de los meses de mayor precipitación. Quiere decir que en épocas de alta precipitación el lote empieza a presentar los primeros síntomas en sitios de alta humedad y de tamaños de partículas finos. Posteriormente se extiende a lo largo de todo el lote. Incluso hasta en los mejores suelos hemos visto que también aparece el problema de la flecha seca. Es muy importante tomar en cuenta que dentro de todos los síntomas del trastorno de la flecha seca, uno muy importante es la pérdida de la densidad de raíces. Hay una pérdida importante en la calidad de las raíces y en el número de raíces finas, que son las que absorben, que son las que después generan la sintomatología aérea, y desde luego una pérdida en la producción, que esto es lo más importante del trastorno. Parte de la clave para hacerle frente al trastorno de la flecha seca es hacer una detección bien temprana. Quiere decir que incluso podamos saber que una planta presenta predisposición al trastorno de la flecha seca desde meses antes de presentar los síntomas. Quiere decir que si logramos meses antes de aparecer la sintomatología del trastorno determinar que a una planta le puede dar, podemos llegar a disminuir un poco el grado de severidad con que se presente el trastorno. De esta forma, lo más importante y la clave para lograr que una planta presente una menor severidad del trastorno es determinar el momento en que la calidad y la sanidad de raíces empieza a bajar. Se habla que a nivel general cualquier factor ambiental que dañe la raíz puede causar flecha seca. A nivel de ambiente, condiciones climáticas como la luminosidad que tienen las plantas, la luz que tienen las plantas disponibles, la precipitación, son variables que no se pueden cambiar, pero sí podemos cambiar el componente suelo.
De esta manera hay que tomar el suelo desde un punto de vista integral a nivel de la física, de la química y de la microbiología. De esta forma, cuando un suelo carece de oxígeno por exceso de humedad, tenemos un factor que puede predisponer a una planta a presentar el trastorno de la flecha seca. También otra variable que puede causar que aparezca o que se dañe las raíces de una planta es la acidez del suelo, o en dado caso también las mismas condiciones de poca oxigenación, la acidez del suelo que puede causar también pérdida de raíz, unida con una microbiología dañina, porque incluso en condiciones de anaerobiosis, o sea de poco oxígeno, se incrementan las poblaciones de microorganismos patógenos que pueden dañar al cultivo, en este caso a las raíces, y después causar la sintomatología de la flecha seca. Usted está viendo Agroactivo. Ya regresamos. Gracias por quedarse con nosotros. Continuamos con Agroactivo. Muy importante tomar en cuenta que las condiciones de mal drenaje son en el Pacífico Sur de Costa Rica el detonante, uno de los detonantes más importantes de la pérdida de raíz y posteriormente de la aparición del trastorno de la flecha seca. De esta forma es importante tomar en cuenta que tiene que haber un buen sistema de drenaje a nivel interno, drenaje de canales colectores grandes, al estilo que llaman estilo de drenaje bananero, primario, secundario, terciario y cuaternario. Incluso también tiene que haber un buen drenaje superficial que permita que toda el agua del exceso de la precipitación pueda ser evacuada como agua de escorrentía y mejorar las condiciones para el buen desarrollo radical. También es muy importante hacer una evaluación del sistema radical, de la calidad del sistema radical, hacerlo como una evaluación, varias evaluaciones en el año para determinar en el momento en que realmente una planta ya puede tener una mayor predisposición a presentar el trastorno. Hay que buscar técnicas para evaluar raíces. Si ustedes conocen su finca, ustedes ven con un palín, con una palita, hacen una excavación superficial un poquito más adentro, ustedes dicen, ¡ay, buena raíz! Entonces, en este caso, si tenemos unas raícitas así finas como las que se ven acá, tenemos una buena sanidad de planta en general. Realmente hacer el control de la flecha seca utilizando productos químicos, ya sea fungicidas o insecticidas, no es posible. Hay que tomar en cuenta que es un trastorno complejo y que incluso la etiología es desconocida. De esta manera hay que hacer una serie de terapias integradas para tener la recuperación de las palmas. Inicialmente, como hemos hablado, la regeneración, la recuperación del sistema radical es el primer paso para disminuir la incidencia, la severidad del trastorno. Es muy importante incluir dentro de la serie de terapias específicas para el Pacífico Sur de Costa Rica, disminuir el exceso de humedad del suelo, que es uno de los estreses que puede causar daño radical. El drenaje superficial, en este caso, fue un buen apoyo. Vean que esos son unos canalitos de drenaje superficiales en estas fincas que son planas, donde llueve y uno ve que se hace un plato de agua. Entonces lo que pusimos fue poner a escurrir esa agua, que conforme viene lloviendo el agua vaya saliendo de una vez, lo que se llama agua de escorrentía. También es adecuado hacer una incorporación de materia orgánica al suelo, materia orgánica que puede ser incluso traída de fincas cercanas a la plantación de palma aceitera, ya sea boñiga, de ganado, incluso materia orgánica del mismo kutzú que se encuentra dentro de la plantación. La fibra de la planta extractora es una buena fuente de materia orgánica. Con este sistema de picos, que puede ser un tridente, un bieldo, lo que se usa en banano, uno en época seca preferiblemente puede pegarle una descompactadita a las palmas. También es importante remover los tejidos que se han dañado por medio de cirugía, incluso también sellar las heridas utilizando pintura de agua, que puede ser, no hace falta utilizar agroquímicos, y también algunas aplicaciones a la hoja pueden responder. Sin embargo, la clave de la recuperación está en mejorar las condiciones de la raíz, o sea, disminuir el estrés por exceso de humedad, por acidez o por mala fertilización. En el tema de la fertilización es importante manejar un buen balance de nutrientes y antes que manejar el balance de nutrientes tomar en cuenta
que la principal deficiencia que puede presentar una planta es la deficiencia de raíces. Por lo tanto, si no hay raíces, suficientes raíces para absorber el fertilizante, lo que podemos hacer es botar el dinero. Además de una nutrición balanceada, es importante tomar en cuenta que las diferentes condiciones de los diferentes suelos en donde se produce palma hacen que se requiera un tipo de manejo diferente. Algunos sitios ocuparán enmiendas calcáreas, otros sitios ocuparán enmiendas orgánicas, incluso algunos ocuparán enmiendas húmicas, y desde luego el balance de nutrientes tiene que ser importante ante todas las condiciones de todas las fincas. Paralelo a la serie de terapias de recuperación que se pueden implementar para recuperar el trastorno de la PCE, es indispensable realizar un buen control del picudo. Si hay que hablar de un patógeno que está involucrado dentro del problema de la PCE, realmente es el picudo, que es el que puede dañar el punto de crecimiento de la palma y dañar una plantación. Se recomienda poner trampeos, una buena cantidad por hectárea para el control de picudo y renovarlas por lo menos cada 3 meses. Trabajos de investigación que se han hecho en la compañía ASD de Costa Rica, llevados a cabo en un periodo de más de un año, han arrojado resultados muy interesantes, ya que en 10 meses se ha tenido una recuperación de plantas, de la parte aérea de la planta a nivel de hoja, y en 4 meses más ya la producción nuevamente se estabiliza. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que en esto y se involucran diferentes factores como la variedad que se utilice también, como las condiciones particulares del suelo de la finca y las condiciones ambientales. O sea, puede variar el tiempo en el que se recupere una planta. Hay que tomar en cuenta que la serie de terapias que se han generado para la recuperación del problema de la flecha seca funcionan en la mayoría de los casos. Sin embargo, es indispensable tomar en cuenta que no hay recetas para el control del problema. Hay que tomar en cuenta que cada una de las fincas tiene condiciones agronómicas diferentes. Por lo tanto, el programa de manejo tiene que ser aplicado a las condiciones del suelo y a las condiciones ambientales de la zona donde se produce palma. Usted está viendo Agroactivo. Ya regresamos. Continuamos en Agroactivo con la sección Cápsulas informativas del sector agropecuario. Señor productor de palma aceitera, las buenas prácticas agrícolas previenen la flecha seca y ayudan a recuperar las palmas afectadas. Prepare bien el suelo, siembre buen semillero, fertilice según necesidades de la planta, maneje bien el drenaje y establezca un sistema de trampeo para la captura de picudos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado y de la Comisión para el Manejo de Plagas de las Palmáceas de la región Brunca. CNP impulsa valor agregado agropecuario. Con el propósito de apoyar a los micro, pequeños y medianos productores en la comercialización de sus cosechas, el Consejo Nacional de Producción impulsa la generación del valor agregado agropecuario. El objetivo es satisfacer las condiciones y exigencias actuales del mercado agroalimentario e industrial para facilitar la colocación de los productos en el mercado. Paralelamente se generan más y mejores empleos en sus comunidades. En este contexto, el CNP se dio a la tarea de impulsar la formulación de proyectos para la generación de valor agregado por parte de 46 organizaciones de micro, pequeñas y medianas agroempresas de todo el país, que necesitaban apoyo para ejecutar ideas productivas. Sin duda alguna, estos talleres de formulación de valor agregado han sido una ventana enorme, una oportunidad grandiosa para nosotros como organización, porque nos ha brindado la posibilidad de hacer una valoración concreta
de lo que nosotros tenemos, de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. En inicio no teníamos ni siquiera idea de la proyección que esto lleva, de los pormenores que esto lleva, y pues lógicamente nos llama a la conciencia a valorar muy bien las cosas, porque sabemos que es un proyecto que tiene como tal solo una salida, tiene que ser efectivo, tiene que progresar y tiene que darse con la mayor objetividad posible para que sea un éxito. Cuando hablamos de valor agregado, nos referimos a agregar al producto una característica extra para aumentar su valor. Por ejemplo, vender la pulpa para fresco en lugar de la fruta fresca. Así los productores pueden obtener mayores ingresos y mejorar su condición económica, la de sus familias, de las personas que emplean y al mismo tiempo reactivar la economía de la comunidad. Con la participación de otras instituciones del Estado, el CNP y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, se capacita y guía a las agroempresas en la formulación de sus perfiles avanzados de proyectos, de manera que puedan planificarlo apropiadamente y gestionar el financiamiento que requieren para hacerlo realidad. Al final de cuentas, a nosotros nos interesa mucho el apoyo que vayamos a tener, no por cada organización, sino dentro de la cobija de todas las organizaciones que hay acá, en las cuales podemos mencionar el CNP, el MAC, SENASA, INDER, podemos mencionar también al ICA, que ha estado con el tema de capacitación muy intenso, al CITA, con el tema de la parte tecnológica, la preparación de alimentos. Lo cual, bueno, a veces lograr ver una ayuda o por decirlo así un esfuerzo conjunto es bastante complicado, y bueno, para nosotros verlo acá ha sido genial, ha sido bastante provechoso, ya que podemos tener bastante soporte en diferentes áreas que demanda la elaboración de un proyecto. Continuamos en Agroactivo, con la sección Con sabor a nuestra tierra. Siéntense en esa banca mientras les doy pan con queso, decía mi tata los sábados cuando llegaba del centro, con la alforja hasta el gollete y una botella de canfina agarrada del pescuezo. Mi mamá empezaba entonces a repartir agua dulce, y unos minutos después comenzaban los relatos de aparecidos y de asustes. Hará unos 15 o 20 años, por la cuesta de Ondemino, se aparecía una gran chancha así parada en medio camino. Todos los pobres bueyeros se tenían que devolver porque los bueyes para adelante ni a palos querían coger. Si se iban para aquella orilla, la chancha cogía para allá. Si se iban para este otro lado, la chancha cogía para acá. Y así pasaron los días hasta que el finado Gregorio, que nunca le tenía miedo, pero ni al mismo demonio, afiló bien el machete, fue y enyugó la yuntilla y cogió camino arriba. Llegaba la nochecilla, caminó como una hora, y llegando al palo aquel que tiene las hojas anchas, en derecho de ese palo, se le apareció la chancha. Gregorio se tiró al suelo y empezó a jalar los bueyes para el lado del paredón, pero la bandida chancha al paredón se arrimó. Quítate ya, desgraciada, porque te voy a joder. Y la chancha bien plantada, pero ni lo volví a ver. Clavó Gregorio entonces el chuzo en el paredón, fue a la carreta y sacó el machete que llevaba pasado por el molejón y se encaró con la chancha. Te digo que te quites porque te voy a joder, dijo Gregorio ya bravo. Y la chancha ni pensar. Bueno, no movía pero ni el rabo. Le mandó el primer filazo y el segundo y el tercero. A la chancha se capeaba como si fuera un torero. Ay, aguardate jodida, yo ya sé qué es lo que pasa, dijo Gregorio, tranquilo, sacando una cuarta de guaro y empujándose un buen trago. Sacó también una media bien llena de agua bendita que había traído de Cartago y le rució al machetico por el filo, por el mocho, por encima y por debajo. Ahí estás, gran sinvergüenza, ahora sí te llevó el diablo.
Y en el primer machetazo la chancha pegó un gran grito y arrancó a huir cuesta abajo. Al configado de Gregorio le llamó algo la atención. Era un pedazo de oreja de la chancha que quedó para el lado del paredón. Gregorio lo envolvió bien en hojillas de ñampí que fue a echar a la quebrada. Se devolvió para la casa y a nadie le dijo nada. Fueron pasando los días y Gregorio estaba feliz, pues la chancha no asomaba tan siquiera la nariz. Allá como a los 22 días le llegaron a avisar que en el Bajo del Coyolar había una mujer enferma y que con él quería hablar, que ya se estaba muriendo y que se fuera corriendo si viva la quería hallar. Gregorio llegó a esa casa cuando iban a ser las 4 y la enferma se encerró sola con él en el cuarto. Gregorio, usted sabe bien lo que a yo me está matando. Es ese tuco y oreja que en la bolsa de la camisa usted lo ha venido guardando. No ve que tengo la oreja podrida de arriba abajo. Por favorcito suyito, pues ahora mismo una pala y entierre el tuco y oreja debajo de ese jazmín que se ve por la ventana, porque si no, de esta vez no me paro de la cama. Le juro por cualquier santo, le juro por cualquier santa que en la vida nunca más vuelvo a convertirme en chancha. Tanta fue la lloradera, las súplicas y las promesas que Gregorio fue a enterrar el pedacillo de oreja. La fulana al momentico dejó de estar indispuesta y la gran bandida chancha nunca volvió a aparecer en la muy temida cuesta. Interesantes todas estas recomendaciones que nos dieron acerca de cómo disminuir el efecto de la flecha seca. Tratemos de ponerlas en práctica. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Agroactivo. Hasta entonces. Este fue su programa Agroactivo. Los esperamos la próxima semana a la misma hora por este canal.